Padre Celestial, en este momento nos presentamos delante de ti, Padre Amor, de rodillas, reconociendo nuestra indignidad, pero por sobre todas las cosas, dándote la honra, la gloria y la alabanza a ti, amado Dios, porque solamente tú lo mereces. Padre bueno, infinitas gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos a través de estos medios digitales para poder estudiar este mensaje, para poder apropiarnos de él, para poder conocer aquel mensaje que estamos llamados a predicar, a vivir, a compartir con otras personas en este tiempo tan solemne en el cual nos ha tocado vivir. Amado Espíritu Santo, a ti también nos dirigimos en este instante, implorándote que tú nos acompañes, que puedas despejar nuestra mente, que tú puedas eh, permitir que el mensaje de esta hora pueda llegar de forma clara a cada una de nuestras vidas. Danos percepciones claras de la verdad. Permite que podamos estar dispuestos a asimilar este mensaje, a poder percibir claramente cómo se relaciona con nuestra propia experiencia y con el momento en el cual estamos viviendo, y que de esa manera podamos ser conscientes del papel que hemos de desempeñar en en estas horas de conflicto final en la cual nosotros estamos viviendo, y de esta manera siendo conscientes de lo que tú esperas de nosotros, poder hacerlo, vivirlo, para glorificar así tu nombre y cumplir nuestro papel en medio de esta gran batalla, esta gran guerra en la cual estamos viviendo, pero que tú ya has vencido. Alabado sea tu nombre. Padre Celestial, amado Espíritu Santo, Cristo Jesús, acompáñennos por favor en esta hora. Se los imploramos, no porque seamos dignos siquiera de elevar esta oración, sino en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir, mis queridos hermanos, a la página número 47 del libro. Como lo habíamos mencionado hace un momento, hoy tendremos la oportunidad de estudiar el capítulo número 3. Así que quienes estén siguiendo la lectura desde sus dispositivos, por favor, dirijámonos a la página 47. Quienes desean hacerlo, se está compartiendo pantalla para que juntos podamos ir realizando la lectura. Vale la pena aclarar o recordar que este capítulo número 3 es una continuación del capítulo número 2. Como lo vamos a observar en la lectura del mismo, el pastor A.T. Jones lo que hace es continuar el mensaje donde había terminado el capítulo 2. Nosotros tuvimos la oportunidad hace 8 días, bueno, este servidor no los pudo acompañar, sin embargo se realizó la lectura y pudimos observar, finalizando el capítulo, cómo el pastor Ate Jones compartió con la audiencia algunas frases que personas allí frente al comité y frente a- al Congreso, pues habían hecho algunas afirmaciones que claramente mostraban cómo el Congreso había dejado de ser una institución o un ente gubernamental libre del pueblo y para el pueblo, y cómo el Congreso lamentablemente se había convertido eh, en un ente manipulado y gobernado por algunas élites, ¿no es cierto? Y que estas élites, pues, era nada más y nada menos que las iglesias protestantes unidas en el ecumenismo, buscando que el Congreso pudiera legislar en favor de sus propios intereses, ¿cierto? Así que el capítulo número 2, la lectura que se realizó hace 8 días,
pues había finalizado leyendo algunas de estas expresiones de algunas personas frente al Congreso y al comité que daban fe de este cambio, de la transición en el Congreso de los Estados Unidos. Hoy, iniciando el capítulo 3, el pastor Ate Jones va a continuar con unos pocos ejemplos más de esta situación y posteriormente a estos ejemplos, él va a hacer un propio análisis de los acontecimientos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar la lectura del capítulo 3. Recuerden, por favor, que en el momento en que ustedes quieran hacer algún aporte, pueden abrir el micrófono y pueden hacerlo. De lo contrario, vamos a continuar con la lectura. El mensaje del tercer ángel número 3, Pastor A.T. Jones, impreso en el Boletín Diario de la Conferencia General el 31 de enero de 1893, en las páginas 68 a la 74. Voy a retomar el tema donde lo dejamos anoche, dijo el pastor A.T. Jones, leyendo simplemente dos declaraciones de parte de aquellos a quienes tuvimos en mente al final de la presentación. Esta es una de ellas. Aquel hombre dijo, señor presidente y señorías del comité, así como defensores y opositores a esta medida, permítaseme llamar la atención a un hecho en el que todos estamos de acuerdo. Ninguno de nosotros va a estar aquí en 1993. Bueno, para nosotros, 1993 es un año pasado, ¿no es cierto? Que han pasado 30 y vamos para 32 años desde eso. Sin embargo, cuando esta persona hace la declaración en 1893, es decir, mirando 100 años hacia adelante. Y a esta persona pues le pareció una exageración decir, o un buen ejemplo, decir, bueno, dentro de 100 años ninguno de nosotros estará aquí, ¿cierto? Para ese tiempo, todos compartiremos una misma opinión respecto a la importancia y santidad del día del Señor, puesto que habrá salido la palabra, ordena tu casa. Y esta persona cita, ¿no es cierto?, parte de un poema o de una canción, no sabemos, que dice, se fueron deprisa los que conocimos, como hojas de cansada rama otoñal, que esparce el soplo de una mañana. Pero aunque los hombres mueren, la nación vive. Que el Dios de las naciones nos guíe a nosotros y a nuestra posteridad, de tal manera que se pueda cantar América hasta el final del tiempo. Bien, yo quisiera mencionar algo muy importante aquí, ¿cierto? Esa persona hace alusión a la santidad del día del Señor, ¿cierto? La importancia y santidad del día del Señor. Sin embargo, este discurso de C.B. Bosford ante la Cámara de Representantes de la Exposición Mundial, pues definitivamente no era un discurso que estuviera haciendo alusión al sábado séptimo día de la semana, el verdadero día del Señor, sino que él estaba hablando en ese lugar respecto al día domingo, ¿cierto? Y él, mirando 100 años hacia adelante, dice, bueno, yo tengo la plena seguridad de que dentro de 100 años nosotros no vamos a estar, pero ya dentro de 100 años no va a haber ninguna duda respecto a la santidad del día domingo, dice este hombre, ¿no es cierto? Respecto a la santidad del día domingo, aquel hombre tenía la esperanza de que para 100 años más adelante el Congreso y la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica se hubiera dado pasos a tal nivel que por completo la legislación apoyara la observancia del día domingo de forma obligatoria, es decir, que las leyes dominicales hubieran alcanzado un nivel nacional y se estuvieran ejecutando en todo su esplendor, ¿no es cierto? Él dice, bueno, no me cabe duda de que dentro de 100 años esto va a suceder así, y lo dijo sin ningún problema. Ahora,
el pastor Ateyos va a compartir otra declaración de estas personas que se habían prácticamente adueñado a través de su influencia del Congreso de los Estados Unidos ya para esta época. Esta otra persona dice lo siguiente, y nosotros nos vamos a dar cuenta en esta afirmación que esta persona utiliza una táctica, una metodología en la cual se ha especializado el sistema papal, ¿cierto? Y es, esa persona utiliza textos de las Sagradas Escrituras o hace alusión a las Sagradas Escrituras respecto al día del Señor, pero lo que hace es transferir toda la solemnidad del día sábado, séptimo día de la semana, el verdadero día de reposo, a el domingo, primer día de la semana, falso día de reposo. Es decir, que esta persona sin ningún tipo de consideración y sin ningún tipo de vergüenza utiliza los textos de la Biblia que hacen referencia al sábado y con toda tranquilidad los utiliza como si estuvieran haciendo referencia al domingo, ya para esta época, ¿cierto? Y esta persona va a decir lo siguiente: señor presidente y señores del comité, hay justamente una razón de orden general por la que esta feria debiera estar cerrada el sábado. Si las puertas se abrieran en ese día, el día domingo, sería peligroso para nosotros como nación, sería peligroso para Chicago y para los intereses de la feria. Hay algo que debemos recordar. Dios reina todavía. Está sentado en su trono. No ha abdicado y ha declarado que la nación o país que no le sirva perecerá. Y más aún, hemos de recordar que los 10 mandamientos son la base misma de las leyes nacionales y estatales que permiten nuestras libertades y derechos. Consideren el quinto mandamiento. Consideren el sexto, que condena el asesinato y protege la vida. La protección a las personas está basada en el sexto mandamiento. Consideren el séptimo. Todas nuestras leyes, nacionales o estatales, que tratan de la pureza en la sociedad, del vínculo matrimonial y de la poligamia, están basadas en ese mandamiento. El cuarto mandamiento está en el centro mismo de la ley y nunca ha sido objeto de repudio más que lo haya sido el quinto, sexto, séptimo u octavo. Por lo tanto, hemos de recordar que si tocamos ese mandamiento de Dios que está en el corazón mismo de los 10, tocamos el honor de Dios y tocamos la ley de Dios, ya que Cristo enfatizó el cuarto mandamiento. Dijo, el sabbat fue hecho por causa del hombre. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir que no fue hecho solamente para los judíos, sino para el hombre en todo lugar, en todo tiempo y condición. Dijo que el sabbat había sido hecho para el hombre en cualquier época y edad. Dijo que el sabbat había sido hecho para el hombre, para el supremo bien del hombre en cualquier periodo de la historia del mundo, para su bien moral y físico. Antes de continuar con aquella intervención de este hombre, yo quisiera preguntarles, mis queridos hermanos, o que nos preguntemos en esta hora, ¿qué tal nos parece la afirmación que está haciendo este hombre? Si nosotros un día pudiéramos encontrar un panfleto, ¿no es cierto? Y en ese panfleto nosotros, obviamente un panfleto sin ningún contexto, si nosotros leyéramos lo que este hombre está diciendo respecto al Sabbat, respecto a la ley de Dios, respecto a la vigencia de la ley de Dios, respecto al uso de el texto en su original de que el hombre fue hecho por, perdón, el sábado fue hecho, el sabbat, dice él, fue hecho por causa del hombre. Y ese estudio, ¿es cierto?, de la palabra hombre y de cómo esa palabra hace referencia a los hombres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los contextos. Si nosotros leyéramos esta oración, estas frases en un panfleto sin ningún contexto, ¿nosotros qué diríamos, hermanos? ¿Qué vendría a nuestra mente? Pues sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, este hombre pareciera que hace una defensa muy adecuada, muy loable acerca de la ley de Dios, del cuarto mandamiento, del sabbat, de la importancia del mandamiento dentro de las leyes que deben regir a todas las personas. Sin embargo,
Este hombre que está haciendo esta defensa tan bien estructurada respecto al domingo, lo que está haciendo es utilizar todos los argumentos que la palabra de Dios da para el verdadero día de reposo y aplicarlos al domingo, ¿cierto? Todos los argumentos que él utiliza están bien sustentados, son adecuados. Es más, nosotros mismos los hemos utilizado en más de una ocasión. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la situación? En el día en el cual o al cual es aplicada esta defensa. Todo lo que este hombre dice es correcto. Sin embargo, él lo está haciendo deliberadamente para defender la observancia del domingo, aun cuando el contexto real bíblico de estos textos es el cuarto día, perdón, el séptimo día, el día sábado, el día de reposo, perteneciente al cuarto mandamiento, ¿cierto? Ahora, él va a continuar y va a decir, por consiguiente, queridos amigos, si tocamos ese cuarto mandamiento, que él muy conveniente dice, el cuarto mandamiento es el sabbat, ¿cierto? O es referente a un reposo. Recordemos que es la traducción más adecuada, ¿cierto? De sabbat, a un reposo. Si tocamos este cuarto mandamiento, que está en la raíz misma de todos los demás, estamos tocando el honor de Dios y los mandamientos de Dios. Nunca ha sido abrogado y si lo tocamos, Dios traerá una maldición sobre nosotros como nación, ya que Él declaró específicamente a su pueblo en lo antiguo que los castigaría por la profanación de su día de Sabbat o los castigaría por la profanación de su día de reposo. Por consiguiente, amigos, como nación no podemos permitirnos tocar este mandamiento. Lo que en consecuencia nos corresponde es sentar un buen ejemplo de sabbat americano. O lo que nos corresponde es sentar un buen ejemplo de día de reposo americano ante las naciones del mundo, darles un ejemplo del sabbat cristiano o del día de reposo cristiano. Es verdad, el Señor dio un mandamiento de día de reposo. Para el pueblo judío era el sábado, pero para la nación americana este día de reposo es el domingo y por lo tanto debemos guardarlo, debemos darle la solemnidad del caso y debemos mantener vivo este mandamiento de la ley de Dios. Pero es que el cuarto mandamiento de la ley de Dios hace referencia al sábado, no a cualquier día de reposo, no a un día de reposo después de 6 días de trabajo, como quieren decir algunos, y como desde hace tiempo se estaba viendo que se le estaba dando esta interpretación. Él dice, nos corresponde sentar un buen ejemplo del sabbat americano o del día de reposo americano ante las naciones del mundo, darles un ejemplo del día de reposo cristiano, del día de reposo o del sabbat tal como Dios lo ha ordenado. Un príncipe pagano visitó en cierta ocasión a la reina Victoria, pretendiendo que ésta le revelara el secreto de la grandeza del gobierno. La reina Victoria pidió que le trajeran una Biblia y entregándosela al príncipe le dijo, aquí está el secreto de la grandeza de una nación. El secreto de nuestra grandeza como nación es la Biblia, que está entronizada en todas las leyes en la línea del Sabbat o del día del reposo. O esta persona ya estaba diciendo, bueno, si nosotros queremos hacer de la Biblia nuestra regla base para todas nuestras leyes, las leyes dominicales utilizan a la Biblia como centro. Una afirmación totalmente errada, porque no hay un solo texto en la Biblia que apoye la observancia del día domingo como el día de reposo o como el sabbat, el verdadero día del Señor. Sin embargo, este hombre, este reverendo, no tenía ningún problema en hacer este tipo de afirmaciones en el Congreso. Ese es el fundamento de nuestras leyes. Del discurso del reverendo F. A. McCarthy ante la Cámara de Representantes a propósito de la Feria Mundial el 11 de enero de 1893. Bueno, si sumamos estas dos intervenciones que el pastor Ate Jones compartió con el público en esa noche y que quedaron escritas ahí en el boletín con lo que habíamos leído al finalizar el capítulo número 2,
pues vamos a darnos cuenta de que hay una sola conclusión a la cual el pastor muy, Ateyos muy acertadamente llegó en esa época y vamos a mirar que esa conclusión, pues a la verdad, es muy aplicable o 100% aplicable en nuestros días. Él les dijo, os he leído lo anterior a modo de ejemplo de las argumentaciones presentadas al comité, con el propósito de persuadir al Congreso a que permaneciera firme en la posición adoptada por el gobierno. La posición que el gobierno ya había adoptado es, a pesar de todo, sacar una ley dominical respecto a la feria mundial, ¿cierto? Y en el momento de debatir si se debía abrir o cerrar la feria, estas personas argumentaron a favor de que la ley dominical permaneciera, ¿cierto? Recordaréis, hermanos, que anoche cité un texto que tenía que servirnos para una semana. Hoy quisiera leer otro pasaje de la misma línea. Es este. Hermanos y hermanas, ojalá pudiera decir algo que os despertara la importancia del momento, al significado de los acontecimientos que están sucediendo ante nosotros. Os señalo los agresivos movimientos actuales encaminados a restringir la libertad religiosa. Muy bien, este texto, ¿no es cierto? Este texto es un texto perfectamente aplicable en nuestros días. Os señalo los agresivos movimientos actuales encaminados a restringir la libertad religiosa. Bueno, el pastor Atellón se estaba diciendo, este texto es perfectamente aplicable a nuestros días, a la situación que se estaba viviendo por entonces, ¿no es cierto? Es lo que queremos estudiar hoy. Y a medida que, con la ayuda del Señor, vaya presentando ante vuestras mentes las cosas que están sucediendo, quisiera que tuvierais un deseo tan grande por recibirlas como el que tiene el Señor de que las recibamos, a fin de poder ver y comprender cuál es su mente al respecto. Bueno, el pastor Ate Jones tenía el propósito de ir mostrando algunas cosas que estaban sucediendo en la época, ¿cierto? Es algo que este pionero en su época de fidelidad estaba aconsejando hacer el pueblo, ¿cierto? Es decir, que para nuestros días sigue estando vigente aquel consejo. El pastor Ate Jones no estaba desaprovechando la oportunidad para reunirse con los hermanos y decirles, bueno, ojo, la pluma inspirada dice que deberíamos despertar a la importancia de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que es necesario observar los movimientos agresivos actuales encaminados a restringir la libertad religiosa. Ese mensaje de la pluma inspirada pues sigue siendo igual de importante y de vigente para nosotros hoy. Sin duda hay aquí algunos que estuvieron hace unos 3 años, cuando se me encomendó un tema que se titulaba, si recuerdo bien, la crisis actual. Quienes asistieron recordarán que en relación con nuestra obra para aquel tiempo, que consistía en hacer llegar peticiones al Congreso y protestar contra toda esta legislación, llamé la atención al hecho de que aquella era nuestra labor por entonces. Es decir, cuando comenzó a sonar este asunto, ¿no es cierto? Recuerden que para 1888, pues ya se estaba haciendo intentos decididos de llevar a cabo leyes dominicales nacionales, ¿no es cierto? De ahí en adelante habían seguido los intentos y para 1893 el asunto de la Feria Mundial no era sino una muestra o un ejemplo de lo que se había estado suscitando en otros momentos en esos años. El pastor Atellón dice, hace 3 años ya a mí se me pidió hablar del asunto. ¿Es cierto? Y yo dije, es nuestro deber hacer llegar peticiones al Congreso y protestar de esta legislación, ¿no es cierto? Se trataba de hacer circular aquellas peticiones por todo el país, a fin de poder despertar en ese momento las mentes de los habitantes de Estados Unidos en contra de ese asunto, haciendo llegar sus peticiones al Congreso en una cuantía tan numerosa que permitiera al Congreso ver en qué consistía el principio y ver si podíamos quizá demorar esa legislación. La idea consistía en proceder de manera que la gente conociera la verdad.
Y recordaréis que llamé la atención a ese pensamiento, que esa obra continuaría hasta el momento en que se hubiera adoptado el domingo, hasta que se hubiera aprobado alguna ley dominical. Al llegar a ese punto, todas nuestras peticiones vendrían a ser cosa del pasado. A ese respecto, nuestra obra habría terminado, ya que carecería de sentido protestar a fin de que el Congreso hiciera algo que en realidad había hecho ya. Bueno, en el momento en el cual se estaba por legislar esta ley, ¿no es cierto? El pastor Atellón dice, en ese momento yo les dije, debemos trabajar sin descanso, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder evitar la legislación. Pero ya para 1893, pues estaba viviendo una situación diferente, porque la legislación, a pesar de la intervención del pastor Atellón y de otros pocos hombres fieles, se había legislado, se había redactado, aprobado y se había puesto en marcha, ¿no es cierto? Entonces él dice, bueno, una vez que la ley ya ha salido, que ya ha sido legislada, pues continuar con el mismo plan de acción no es muy adecuado, no es muy útil. ¿Por qué? Porque vamos a seguir protestando por algo que ya fue legislado, que ya fue aceptado, aprobado y puesto en marcha. Pues bien, ahí es donde estamos ahora, dijo el pastor Ade Jones en esta noche, ¿no es cierto? En 1893. Es el momento del que hablé aquella noche, hace unos 3 años. A partir de las evidencias proporcionadas anoche, es decir, de los textos que leímos hace 8 días, más los dos textos o dos intervenciones de estos hombres, ¿no es cierto? Se puede ver claramente que el gobierno de los Estados Unidos está ahora en las manos de una jerarquía, en lugar de estar en las manos de los representantes del pueblo. Bueno, para el pastor Ate Jones, que estas personas, digamos, pudieran hacer este tipo de afirmaciones en el Congreso de los Estados Unidos sin ningún tipo de castigo, con toda impunidad, ¿no es cierto? Y que sean precisamente estas personas con este tipo de pensamientos las que estuvieran moldeando las leyes de la nación, solamente podía significar una cosa, que el Congreso de los Estados Unidos ya había sido, digamos, poseído, ¿no es cierto? Por esta jerarquía de la cual el pastor Atellón habla y que realmente ya no era aquella organización o aquel ente compuesto por los representantes del pueblo. Ha desaparecido el gobierno tal como lo establecieron nuestros antepasados. Ha desaparecido de forma irreversible, decía el pastor Atellos en 1893. Se acabó el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. La autoridad del gobierno emanada del pueblo, tal como prescribe la Constitución, y un gobierno regulado por la Constitución pertenecen al pasado. Se ha pisoteado la Constitución y ahora se la ignora. El comité la ignoró al otro día, de hecho, la dejó enteramente de lado para prestar oído en su lugar a una jerarquía, adoptando posiciones jerárquicas y atendiendo solamente argumentaciones jerárquicas. Cuando eso sucede, cuando hasta la propia Constitución es denigrada y excluida de las deliberaciones de un comité del Congreso cuya única autoridad emana de la Constitución, para recibir a cambio esa otra cosa, entonces, ¿dónde ha llegado el gobierno? ¿A qué punto ha llegado? ¿En manos de quién está? Algunos de la audiencia respondieron en aquella ocasión, en las manos de las iglesias, en las manos de las iglesias protestantes, expresa del ecumenismo. A partir de los extractos leídos ayer y de los leídos en esa ocasión y que estamos leyendo ahí en este espacio, resulta evidente que el Congreso no va a tener valentía para proceder según su criterio, siguiendo sus propios principios, los principios que profesa, por temor a lo que puedan hacer las iglesias, y que no va a actuar de la forma en que los de mente recta e imparcial esperarían que lo hicieran, por miedo a que las iglesias puedan crear más conflictos y daño que si actúa de la otra forma. Es decir, el Congreso, a la consideración del pastor Atellón, había perdido totalmente su propósito. El Congreso dice estar legislado por la Constitución, sin embargo,
la habían pisoteado, la habían dejado a un lado, habían promulgado leyes anticonstitucionales y cuando llegó el momento de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las mismas, se la había vuelto a dejar a un lado. Por lo tanto, él con razón decía, la Constitución no solamente ha sido ignorada, sino que ahora es denigrada, ¿no es cierto? eh, ya el Congreso, digamos, sigue otros intereses. Esa es precisamente la razón que dio el juez Hammond para justificar su decisión en un artículo que se imprimió posteriormente en el mismo periódico que publicó su conclusión consistente en que cuando las iglesias demandan una legislación como esa, es una buena práctica estadística que se les conceda ya que los protestantes son gente luchadora, y si no se les concede lo que piden, causarían un revuelo tal en la nación que haría sucumbir al Estado. Bueno, este hombre, ¿no es cierto? Este juez, pues descaradamente admitía que las leyes se estaban promulgando o dejando de promulgar en favor de los grupos cristianos, protestantes y ecuménicos de los Estados Unidos en ese momento, y que de cierta manera el Congreso era presa de estos grupos religiosos, pues temía lo que ellos pudieran hacer, ¿cierto? Así es como piensa, dice el pastor Ate Jones. ¿Acaso no es eso indicativo de que las iglesias protestantes de Estados Unidos se han identificado de principio a fin con los principios papales? Pregunta él. La razón que desde el inicio han aducido para sustentar esa legislación es estrictamente papal. La resolución que las iglesias han enviado al Congreso en demanda de la legislación es la siguiente. Vamos a leer un extracto de la misma. Se toma la resolución de que mediante la presente nos comprometemos todos y mutuamente ante cada uno a que a partir de este día y en lo sucesivo nos negaremos a dar nuestro voto o apoyo a cualquier funcionario o puesto de confianza, a cualquier miembro del Congreso, sea senador o representante, que vote favorablemente a proporcionar más ayuda del tipo que sea a la Feria Mundial, excepto bajo las condiciones especificadas en estas resoluciones. Es decir, de una vez les estaban diciendo, bueno, señores, no olviden que nosotros tenemos el poder de escoger a las personas que pertenecen al Congreso, senadores o representantes, y desde ahora les decimos claramente que o ustedes legislan a nuestro favor respecto a las leyes dominicales o no van a contar con nuestro apoyo, no van a contar con nuestro voto. Bueno, una amenaza, y más que amenaza, una afirmación muy contundente, ¿cierto? Muy contundente y muy peligrosa, pero ya era la realidad para 1893. Ahora, el pastor Atei Jones, cuando mencionó el punto tan bajo al cual había caído el Congreso, ¿no es cierto? Él dice, bueno, el Congreso ha cambiado de forma irremediable, ¿cierto? Es decir, él consideraba que ya para ese momento el Congreso había avanzado en una línea de sumisión respecto a las iglesias protestantes, de la cual ya no podría escapar, ¿cierto? Ya no podría escapar. Para muchos, de pronto, eh, incluso algunas personas que han estudiado o hemos estudiado el asunto de las leyes dominicales cerca de 1888, pues pareciera, ¿no es cierto?, así de forma superficial, que las leyes dominicales nacionales que se quisieron promulgar en esa ocasión, pues por la providencia del Señor no tuvieron mm, el alcance que Satanás quería y que estos esfuerzos protestantes pues se aplacaron considerablemente. Sin embargo, según lo que el pastor Atellón se está presentando y quedó registrado en este libro, ¿no es cierto? El pastor Atellón dice, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, le estaba hablando a los hermanos en aquella época. Les estaba diciendo, es necesario que entendamos que el gobierno es presa de estas iglesias protestantes, ¿no es cierto? Y que
los jueces, los senadores, los representantes, pues sin lugar a duda, están actuando bajo su influencia, ¿cierto? Richard W. Thompson de Indiana, quien fue secretario de Marina en la administración del presidente Hayes, ha afirmado acertadamente. Permitir a una iglesia que dicte de antemano qué leyes deben o no ser aprobadas significa privar al pueblo de la autoridad gubernamental que éste le otorgó, transfiriéndola hacia la iglesia. Es cierto, ha ocurrido eso y a partir de las palabras que han pronunciado, así como de las declaraciones que leímos anoche, permanece ante el mundo como un hecho cierto que el gobierno de los Estados Unidos ha dejado de ser el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, tal como dispusieron nuestros padres, para pasar a ser el sometimiento del pueblo mediante las iglesias y para las iglesias. La iglesia manda al gobierno, lo tiene en sus manos, lo tiene sujeto y se propone seguir teniéndolo. Manos, yo les pregunto, hace poco acabó de haber elecciones en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sin embargo, la tendencia que se observó en estas elecciones no es una tendencia nueva. Se ha observado en todas las elecciones que nosotros hemos tenido la oportunidad de presenciar. En Estados Unidos de Norteamérica es una realidad. Las iglesias protestantes escogen el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El poder que ostentan este tipo de organizaciones ha llegado hasta el punto que ningún candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica puede ganar o ha llegado a la presidencia sin tener a las iglesias protestantes de su lado, ¿cierto? Sin embargo, ya para ese momento el pastor Ateyos estaba diciendo, esto es lo que está sucediendo, ¿cierto? La iglesia manda al gobierno, lo tiene en sus manos, lo tiene sujeto y se propone seguir teniendo. Habiendo sucedido lo referido, habiendo sucedido lo referido, de pronto Carlos creo que Andrés, alguien... sí, mientras dejas un ratico de compartir pantalla porque la hermana Elisa está manipulando el móvil y ella no se da cuenta que está haciendo ahí unas rayitas. Esto se quita, deja de compartir un ratico mientras yo hago un comentario. Precisamente lo que está anotando aquí, ahí ya puedes volver a compartir, hijo. Lo que está anotando aquí el pastor A.T. Jones es una evidencia de lo que estaba pasando en 1893. ¿Sí? Una evidencia. Y la evidencia es que en 1893, en Estados Unidos, cuando A.T. Jones afirma y dice, la iglesia manda al gobierno, lo tiene en sus manos, lo tiene sujeto y se propone seguir teniéndolo, eso se llama formación de la imagen de la bestia. La iglesia usando al Estado para hacer cumplir sus fines. Desde esa época, 1893, A.T. Jones da evidencia de que sí se estaba en serio, se había formado la imagen de la bestia y alcanzó a haber legislación dominical, como dice la profeta Elena White. El decreto ha salido en parte e irá a todo el mundo. Ok, muy bien. Vamos a continuar leyendo entonces. Habiendo sucedido lo referido, lo que es perfectamente apropiado para nosotros o para cualquier otro, de hecho para todos, es que exijamos que eso revierta. Incluso habiéndose hecho por las razones aducidas, el Congreso lo habría podido derrogar, habría podido abrir los ojos y haber retrocedido hasta el punto en el que antes estaba. El Congreso habría podido deshacer ese asunto, dejándolo allí donde siempre debió mantenerse, en cuyo caso las iglesias habrían hecho un nuevo esfuerzo por obtener el control del gobierno. Pero en lugar de dar oído a esa demanda fundamentada en la única base sobre la que puede considerar la cuestión que sea, es decir, la base de la Constitución, lo que ha hecho es expulsar a la Constitución y a toda argumentación relativa a la misma.
ha rehusado abiertamente oír al respecto y se ha puesto en las manos de las iglesias que ya habían asegurado su particular interés, plasmando así de forma indeleble aquel proceder en la legislación del país. Es decir, en aquel momento, en 1893, cuando se dio la oportunidad de poder revertir, ¿no es cierto?, aquella ley que era solamente una muestra de lo que estaba sucediendo en otros estados y lo que estaba sucediendo incluso en el mismo Congreso, el gobierno, el Congreso tuvo la oportunidad de enmendar su error. El pastor Atellón dice, bueno, no nos equivoquemos, las iglesias protestantes hubieran seguido haciendo todo esfuerzo para volver a tomar el poder del Congreso, ¿no es cierto? Pero en lugar de echar un paso para atrás y de recapacitar y de volver a la Constitución y de separar, ¿no es cierto?, la Iglesia del Estado, pues el gobierno no ha hecho tal cosa, ¿cierto? Sino que voluntariamente se ha vuelto a colocar en las manos de las iglesias, ¿cierto? Eh, y el pastor dice, bueno, este proceder, pues al ser repetitivo y reiterativo, pues está marcando una constante, ¿no es cierto? Que pues no va a quitarse fácilmente en la legislación del país. Ese es virtualmente el segundo paso. Tras haber dado el primer paso, se pudo haber desandado lo que habría significado su anulación. Pero en lugar de ello, simplemente se confirmó lo hecho anteriormente, de forma que ahora ya no tiene marcha atrás. ¿Qué más tenemos que decir en Washington? ¿De qué serviría ahora hacer llegar más peticiones o procurar audiencias en las que protestar contra la legislación religiosa? Nuestra misión en Washington terminó. No hay allí más lugar para nuestras peticiones. Tal es la situación en la actualidad. Algunos han preguntado, supongamos que se aprueba nueva legislación, ¿no podemos protestar en contra de ella solicitando una audiencia a ese respecto? ¿Cuál sería la base de nuestra argumentación? ¿Que eso es inconstitucional? La Constitución ya se ha violado en la legislación actual, por lo tanto se nos replicaría que ya se ha efectuado y que es constitucional. Eso ha sucedido y una vez que se lo considera constitucional, sigue todo lo demás. Cuando presenté la idea de que pudieron estar confundidos por las pruebas que les fueron presentadas, se me hizo la réplica. Su argumentación no es respetuosa con el Congreso. Nosotros lo recordamos, ¿cierto? Sin embargo, el pastor Atellón se está diciendo algo que es muy real. Él menciona, dice, eh, lo preocupante era la primera vez. Lo preocupante era la primera vez. Nosotros lo habíamos leído. El asunto de la feria mundial, ¿no es cierto? Era una feria en una determinada ciudad en medio de un país gigante como es Estados Unidos, ¿cierto? Alguien puede decir, bueno, ¿por qué tanto escándalo respecto a una feria, si se abre o no se abre? Pero estaba marcando un precedente y ante ese precedente, ¿no es cierto? El pastor Atellón hizo todo lo posible para que eso no sucediera. Sin embargo, cuando se volvió a tocar la situación, él volvió a asistir, volvió a dar los argumentos que ya tuvimos la oportunidad de leer en el capítulo 1, en el capítulo 2, ¿cierto? Y el Congreso, lejos de retractarse, dio un segundo paso adelante, ¿cierto? Y el pastor Atillón dice, bueno, ¿de aquí qué nos queda? ¿Qué nos queda? Volvernos a presentar al Congreso ya no es procedente, porque como ya se hizo una vez y se hizo una segunda vez, de ahora en adelante, al sentarse este precedente, pues las acciones se vuelven constitucionales, ¿cierto? Constitucionales. Yo, la verdad, desconozco los asuntos de derecho, ¿no es cierto? Y de las leyes, no es mi área. Sin embargo, sí sabemos que en la legislación de los Estados Unidos, cuando una ley, ¿no es cierto? O cuando un fallo tiene un precedente, ¿no es cierto? Eso vuelve constitucional de ahí en adelante cualquier fallo o cualquier leyes que tengan el mismo tipo o de la misma índole.
¿cierto? Por lo tanto, el pastor Atellón se está diciendo de ahora en adelante, cualquier tipo de ley dominical que se tome, pues va a ser constitucional, porque ya existen los precedentes necesarios para que esto sea así. En aquella ocasión, cuando al pastor Atellón se le dijo que eh, él presentó las evidencias de las mentiras que se habían presentado para la primera legislación, al pastor Atillón se le dijo que él no estaba siendo respetuoso con el Congreso. Las observaciones fueron las siguientes, ¿no? El pastor Fifield. Supongamos que se suscita otra ley dominical nacional ante otro comité. ¿No podría dicho comité dar oído a, a una argumentación constitucional? El pastor Jones. Bien, supongamos que la atendiera. ¿Qué fuerza tendría? La Constitución ha sido ya violada. El asunto actual es anticonstitucional. Toda la legislación dominical lo es, pero se la ha aprobado. ¿Cuál sería la fuerza de cualquier argumentación contra otro proyecto de ley dominical en el terreno de la constitucionalidad? ¿Tendría alguna fuerza? Ninguna en absoluto. Ese tiempo ha pasado, hermanos, dice el pastor Ate Jones. Eso es lo que quiero que aceptéis, que pertenece al pasado y se nos ha quitado el fundamento, el único fundamento sobre el que jamás pudimos basarnos, la Constitución. Teníamos el derecho a recurrir a ese fundamento ya que la Constitución recoge la idea de Dios sobre el gobierno. El principio que rige en el gobierno de Estados Unidos refleja la idea de Dios para todos los gobiernos. Cuando evocamos la Constitución y la exaltábamos por reflejar la idea de Dios, la idea correcta, tal como hicimos todo el tiempo, estábamos cumpliendo con nuestro deber. Dios la había dado como un ejemplo para todo el mundo, como las ideas correctas para gobernar, y teníamos derecho a apelar a ella. El otro día pretendía que argumentáramos en contra del cierre dominical de la feria. ¿Veis que no podíamos hacer tal cosa? Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Cuando el pastor Ateños llega al Congreso, le dicen, bueno, díganos si se debería abrir o cerrar la feria el domingo. Y él se mantuvo firme en la postura. No podemos hablar de algo que es inconstitucional. No podemos hablar de si lo correcto es abrir o lo correcto es cerrar, porque la ley como tal está mal formulada. Nunca se debió haber promulgado. Nosotros lo recordamos. Aún más, no podemos argumentar en contra del cierre dominical por la razón de que el domingo no es el sábado del cuarto mandamiento, aceptando que si simplemente hubiera reconocido el día del cuarto mandamiento en lugar del domingo, no tendríamos ningún reparo que poner. Obrar de tal modo significa claudicar, admitiendo la legitimidad del Congreso para incorporar el cuarto mandamiento en la legislación. Tenemos todos los reparos del mundo en contra de este proceder. Una vez más, no se trata de si se cerraba el domingo o si esta ley decía que se debía cerrar el sábado. Si la ley se debía cerrar decía que se debía cerrar el sábado la feria, igualmente era inconstitucional, igualmente era improcedente, igualmente se debería haber alzado la voz, ¿no es cierto?, para oponerse a dicha ley, porque lo que estaba haciendo era involucrar la iglesia y el Estado, cosa que en la Biblia está prohibida y que Jesús cuando estuvo en esa tierra había dejado muy claro que no se debía realizar. Continuemos leyendo. Perdón, siempre digo, no, aquí, en consecuencia, no podíamos abandonar nuestra posición sobre la Constitución. Echándonos fuera, echan fuera la Constitución. Siempre digo que estamos en espléndida compañía, ya que cuando aquel comité nos excluyó por toda argumentación constitucional, gozamos de la espléndida compañía de la Constitución de los Estados Unidos. A fin de poder deshacerse de nosotros, se han de deshacer de la Constitución. Esa es la compañía a la que pertenecemos. Bueno, el pastor Atillos dice, el día que nos dijeron que no podíamos seguir argumentando al respecto, ese día también echaron por fuera la Constitución del Congreso porque dejaron de basarse en ella. El resumen es que en consecuencia no tenemos más encargo para Washington de la forma en que anteriormente lo tuvimos.
Por supuesto, siempre que se susciten cuestiones como la precedente, será una buena ocasión para exponer ante los diputados nuestros principios, tal como hacemos al presentar la verdad ante cualquiera. Pero no tenemos ninguna otra tarea que desempeñar allí con más peticiones o protestas en contra de la legislación religiosa. Eso ya pasó. ¿Contra qué estuvimos luchando en eso que ya pasó? Contra algo que ya se había hecho o contra algo que se estaba haciendo, contra algo que se estaba haciendo. ¿Por qué protestábamos contra lo que se hacía? ¿En qué dijimos que iba a resultar? En la unión de la iglesia y el Estado, en la formación de la imagen de la bestia, ¿no es cierto? Como lo mencionaba mi papá hace un momento. Es decir, el pastor Rate Jones estaba diciendo, estábamos presenciando delante de nuestros ojos dicha formación. No, no tengamos duda de ello, ¿cierto? Puesto que eso ha sucedido ya, ha terminado nuestra protesta relativa al hecho. Ahora bien, ¿ha terminado nuestra labor? ¿No tenemos nada más que hacer en el mundo? Mucho, ciertamente. Nuestra labor no ha cesado. Tenemos una tarea por delante, pero no se puede ya desarrollar de la forma en que anteriormente lo hicimos. ¿En qué consiste ahora nuestra obra? En advertir en contra de lo que ya es un hecho, la formación de la imagen de la bestia. Miren qué interesante, ¿no es cierto? En advertir en contra de lo que ya es un hecho, la formación de la imagen de la bestia. Bueno, yo les pregunto, ¿no es cierto? Si hoy en día se le pregunta, digamos, a un adventista nominal, ¿no es cierto? Si la formación de la imagen de la bestia es algo del pasado o es algo de que esto se encuentra todavía en el futuro, ¿qué nos van a responder? Ellos van a decir que no está ni en proyecto, que eso es una utopía, que somos nosotros los alarmistas, los amarillistas, los fanáticos, que ellos tienen un pool de abogados allá en Estados Unidos y que apenas vean algo nos lo van a anunciar y que posiblemente ni va a venir. Ok, Eso es lo muy que bien. van a decir. Sin embargo, las evidencias, ¿no es cierto?, que estamos leyendo y el pastor Atellós en aquella ocasión frente a este grupo de personas y se publicó en el boletín, ¿no es cierto?, de la conferencia general, es, bueno, hoy en día nuestra labor ha cambiado. Ya no tenemos más que protestar respecto a la legislación, respecto al gobierno, porque hicimos todo lo que estuvo en nuestro alcance. Cuando llegó el momento en 1888 de presentarnos delante del Congreso para evitar la ley dominical nacional, el Señor nos utilizó poderosamente y se pudo retrasar ese proceso. Sin embargo, en esta ley dominical estatal que se estaba viviendo a cabo, pues se ha sentado un precedente irrevocable, ¿cierto? Y ya no nos corresponde más ir a defender, digamos, la Constitución, porque la Constitución ha sido desechada. De ahora en adelante nos queda una misión. Ahora, yo quisiera hacer o digamos, resaltar aquí lo siguiente, ¿no es cierto? Recuerden que uno de los objetivos principales por el cual nosotros estamos leyendo este libro es porque nosotros estamos muy interesados, profundamente interesados en conocer y entender realmente en qué consiste la predicación del mensaje del tercer ángel y cómo debemos vivirlo y aplicarlo en nuestras vidas. ¿Lo recuerdan? Eso lo hablamos o lo estudiamos con mi papá en la primer reunión al respecto, ¿no es cierto? Bueno, aquí nosotros encontramos una respuesta muy interesante, parcial, obviamente, ¿no es cierto? Pero parte de una respuesta a esa pregunta. Bueno, ¿en qué consiste el mensaje del tercer ángel? Bueno, el pastor Ate Jones está diciendo ya en nuestra labor respecto a la parte civil en los congresos ha finalizado. Ya el Congreso ha tomado su decisión y la ha ratificado. Sin embargo, a nosotros nos queda mucho por hacer. ¿En qué consiste nuestra obra? En advertir en contra de lo que ya es un hecho, la formación de la imagen de la bestia. Es decir, que hace parte de este mensaje que nosotros tenemos que predicar hoy en día, ¿no es cierto? Del mensaje del tercer ángel, en advertir de lo que ya es un hecho, la formación de la imagen de la bestia y de estos progresos agresivos
¿cierto? Violento respecto a restringir la libertad de conciencia, como lo decía la hermana White. ¿No nos emplaza eso ante el mensaje del tercer ángel en su literalidad? ¿No nos lleva y nos mantiene en él? Es decir, el pastor Atellón pregunta, ¿acaso no es esto la esencia misma del mensaje del tercer ángel? No queda otro camino que no sea presentar el mensaje del tercer ángel tal como está escrito en vista de lo que se ha hecho. Así dice el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, no resulta evidente que la imagen está ahí y que la marca está a punto de ser recibida. Repito que no podemos ya protestar en contra de lo que se ha hecho, puesto que hecho está. No podemos acudir al Congreso y presentar argumentos constitucionales en contra de la legislación religiosa. No podemos protestar a fin de prevenir que se forme la imagen de la bestia. No podemos protestar en contra de que el gobierno reconozca su falso sabbat. Eso ha sucedido ya. Se ha puesto un falso sábado en lugar del sábado del cuarto mandamiento mediante una acción decidida del propio Congreso, poniendo así el gobierno de los Estados Unidos en las manos de las iglesias. Ha establecido la marca de la bestia como sabbat de la nación y para todo el mundo, colocando en lugar del sabbat del cuarto mandamiento en términos inequívocos en la legislación. ¿En qué consistió el papado? No fue simplemente la unión de religión y Estado. Eso existía ya en el paganismo. El papado es la iglesia dictando al Estado. Es la iglesia que posee al Estado y a los poderes del Estado, usándolos para imponer decretos eclesiásticos. Es un hecho literal que el gobierno de los Estados Unidos está en manos de las profesas iglesias protestantes y que lo que están usando a fin de imponer un decreto eclesiástico por encima de y que lo está usando a fin de imponer un decreto eclesiástico por encima de cualquier otro decreto. Ese era el fin que buscaban y es lo que ahora tienen. ¿Es eso similar al papado? ¿Se parece al papado? Ciertamente. Por consiguiente, nos ceñimos al mensaje del tercer ángel. Los hechos están ante nosotros y nos llevan únicamente a este tema. Bueno, miren qué interesante, ¿no es cierto? El pastor Atellón lo presenta de una forma, o el Espíritu Santo utilizando al pastor Atellón lo presenta de una forma muy clara. Dice, no nos equivoquemos, el papado es no es otra cosa sino la iglesia utilizando al Estado para poder legislar decretos eclesiásticos. Eso es el papado, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos a un Congreso que es un títere de las iglesias protestantes. Él en este párrafo no lo está diciendo, pero ya nos queda claro por lo que ha mencionado anteriormente. ¿Qué es eso? Eso es la imagen de la bestia. ¿Cierto? Es la imagen de la bestia, se ha formado. El Congreso es un títere de las iglesias protestantes y está legislando a su favor. Si es que nos hemos de implicar en lo más mínimo en los asuntos públicos, lo habremos de hacer de una forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Y la única forma en que podemos estar relacionados con ellos es simplemente advirtiéndoles en contra de lo que ha tenido lugar, en contra de asentir o admitir que se trate de algo legítimo. Estamos abocados a eso y no hay otro camino. Es decir, tenemos que advertir lo que ha sucedido ya, como lo dijo el pastor hace un momento. Desde este día, todo el que profese apoyar el mensaje del tercer ángel no podrá presentarlo o darlo de forma que no sea en los términos en que el propio mensaje se expresa. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Bueno, una vez más, qué interesante, ¿no es cierto? Nosotros que estamos buscando poder comprender realmente en qué consiste el mensaje del tercer ángel, aquí se nos da una declaración muy contundente. Ninguno que profese apoyar el mensaje del tercer ángel lo puede hacer de una forma diferente a aquella que es si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿cierto? Pero nunca, anteriormente en 1892, teníamos derecho a proclamar eso y advertir a la gente contra la adoración de la imagen, puesto que todavía no se había formado dicha imagen. Hemos estado advirtiendo a propósito de que se iba a formar y de que al suceder ciertas cosas vendría a constituirse la imagen. La advertencia era, no la adoréis.
Tal ha venido siendo nuestro mensaje, pero ya no lo es más. Es decir, el pastor Ateñeros dice, cualquier persona que realmente esté predicando el mensaje del tercer ángel no puede estar diciendo que eso está localizado en el futuro, ¿no es cierto? Él dice, ese fue nuestro mensaje hasta hoy, pero debe cambiar, no más. Ahora la imagen se ha formado ya y solo hay un camino ante nosotros. Permitidme que lo repita. Todo cuanto debemos hacer es predicar el mensaje del tercer ángel tal como está escrito. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Ahora bien, hay algo que lo precede. La Biblia dice, un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. ¿De qué puede tratarse si no es del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel que está ahora mismo viniendo? ¿No nos muestra eso que al llegar el momento de tener que dar el mensaje directamente en las mismas palabras en que está expresado, se trata del fuerte pregón que viene en este tiempo? Disponemos de la suficiente evidencia en las cosas que hemos visto anteriormente para saber que es así, pero ¿acaso no muestran las propias palabras del mensaje que cuando se da al mundo tal como está expresado, se trata del fuerte pregón? Así es como avanza con un fuerte pregón. Muy bien, entonces, hermanos, lo que el pastor Ateyón nos está diciendo es, cuando nosotros prediquemos el mensaje del tercer ángel tal como está escrito, con las mismas palabras y con las mismas expresiones que nosotros o que utiliza la palabra del Señor, y cuando la hagamos a gran voz, pues realmente hace referencia al fuerte pregón, ¿cierto? Al fuerte pregón. Sin embargo, nosotros debemos decir que lamentablemente eh, ese no es el mensaje que en muchos lugares y muchos de nosotros habíamos estado predicando. ¿Cierto? Alabado sea el nombre del Señor, porque a través de su gracia y su misericordia nos va presentando su luz, ¿no es cierto? Y nos va trayendo a su verdad. Sin embargo, nosotros lo habíamos mencionado hace un momento, la gran mayoría de el pueblo adventista nominal, ¿cierto? No es el mensaje que está predicando y muchos de nosotros no es el mensaje que habíamos predicado durante muchos años militando en el adventismo. Sin embargo, por la gracia del Señor, hoy nosotros podemos entender que este mensaje debe ser predicado, como dice el texto, en forma inequívoca, ¿cierto? Utilizando las propias palabras de la palabra del Señor y identificando lo que ya ha sucedido, ¿cierto? Otro pensamiento, aparte de la nuestra, ¿cuántas naciones ha habido en la tierra hasta este tiempo en las que no estuvieran unidas la religión y el Estado? Ninguna. ¿Cuántas naciones hay ahora en las que no exista tal unión? Ninguna. Pero en la unión de religión y Estado, de iglesia y Estado, representa el curso de acción de Satanás. En eso consistió el papado. Tanto el paganismo como el papado representan el modo de operar de Satanás. ¿Qué tenemos ahora en nuestra propia nación? La imagen del papado. ¿Cuál fue el instrumento mediante el cual Satanás guerreó contra la iglesia de Dios cuando Cristo nació? El paganismo. ¿Cuál fue el instrumento mediante el cual guerreó contra la iglesia en el desierto? El papado. ¿Cuál es el instrumento mediante el que guerrea contra el remanente? La imagen del papado. Ved Apocalipsis 12. Pero la imagen no se había formado hasta ahora. Ahora se ha formado. Hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos no había estado en sus manos para pelear contra la verdad de Dios. Ahora lo tiene. ¿Cuánto, pues, del poder del mundo tiene Satanás en sus manos para pelear contra la iglesia y contra el sábado de Dios? Lo tiene todo. ¿No os parece? Bueno, un panorama, ¿no es cierto?, muy claro, muy claro. Hasta ese momento, recuerden, los Estados Unidos de Norteamérica se habían levantado como una nación de libertad, ¿cierto? Como lo dice la palabra del Señor, se habían levantado como un cordero, ¿cierto? Tenían dos principios que los definían como nación, ¿cierto? Una iglesia sin papa y un pueblo o un país sin rey, ¿no es cierto? Una nación sin rey. Sin embargo, ese único baluarte que en ese momento el Señor tenía todavía
en este mundo como nación, ¿no es cierto? Ya no lo era más, ya no lo era más. En todos los otros países, pues recuerden que los padres peregrinos llegaron a Norteamérica huyendo de la persecución papal, porque el papado estaba haciendo de las naciones a su voluntad, ¿no es cierto? En todas las naciones el papado se había inmiscuido y en las cuales no lo había hecho, el paganismo estaba haciendo lo propio, ¿no es cierto? Estados Unidos se levantó como una nación con libertad y como un refugio para quienes venían huyendo de estas situaciones en otras partes del mundo. Sin embargo, él lo dice con toda claridad, ya esta nación no es ese lugar y lamentablemente, dice él, pues se ha unido a todas las otras naciones en las cuales Satanás ha logrado su cometido, ¿no es cierto? Y es a través de la unión de la iglesia con el Estado poder perseguir al pueblo del Señor. Años de profesión nos comprometen a defender el sábado del Señor, pero ahora, bajo el mando de Satanás, está en oposición cada partícula de poder que esta tierra conoce. ¿Acaso no significa eso que tan ciertamente como nos mantengamos fieles al sábado del Señor, lo habremos de hacer enfrentándonos a todo el poder que este mundo conoce? ¿Y no indica lo anterior que a fin de prevalecer habremos de echar mano de un poder mayor que el poder que esta tierra conoce? Amén. ¿Puede alguien enfrentarse exitosamente a todo el poder de la tierra por sí mismo? No puede. Así pues, ¿no es claro que en nosotros tendrá que obrar un poder mayor que todo el poder concitado de esta tierra? ¿No es pues el tiempo de que descienda ese ángel del cielo con gran poder, según Apocalipsis 18:1? Ese ángel que desciende del cielo añadiendo su voz al precedente constituye el fuerte pregón, ¿no es cierto? O el mensaje de ese cuarto ángel, ¿no es cierto? De Apocalipsis 18. Por lo tanto, estamos precisamente ahora en el momento en el que dicho ángel ha descendido del cielo con gran poder y no necesitamos temer. Aunque todo el poder de la tierra esté dispuesto contra el sábado del Señor y contra nosotros por permanecer en él, se concede el poder de Dios a todo aquel que le sea fiel. Amén. ¿No es acaso el mensaje que el Salvador dio a sus discípulos precisamente el mismo que nos ha encargado a nosotros? Se esperaba que sus discípulos fueran a todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura. Aquí está nuestro mensaje. El Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se trata de lo mismo. Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo nos habla aquí de su poder en la tierra, que es mayor que todos los poderes de esta tierra acumulada. Por lo tanto, incluso si Cristo viviese solamente en esta tierra tal como lo hizo en su día, dispondría de todas maneras de mayor poder que el que pueda reunir toda la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Por tanto, id y enseñad a todas las gentes estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Está con nosotros, hermanos? Dejemos de decir que estará con nosotros. No es eso lo que dice. Decir que estará no es una declaración de fe. Solemos afirmar que Él dijo, estaré con vosotros. Entonces le pedimos que esté, para preguntarnos a continuación si está realmente o no. Pero lo que Él dice es, id, yo estoy con vosotros. ¿Es así? Dadle gracias porque así sea. Si os encontráis en dificultades, permitidle que os ayude. El oficio de Satanás es encargarse de que haya dificultades, obstaculizar el camino, pero sean dadas gracias al Señor. Cuando Él está con nosotros, Satanás no puede cerrar el camino. Puede colocar un mar rojo ante nosotros, pero lo cruzaremos, ya que Dios puede apartar las aguas. El Señor está con nosotros y ciertamente queremos algo más personal que un simple estará con nosotros. Queremos tener ese poder en nosotros a cada instante, obrando en nosotros y en favor nuestro, y queremos estar seguros de que realmente lo tenemos. ¿Por qué podemos estar seguros de ello? Porque Él lo ha dicho. Por lo tanto, digámoslo también nosotros. Hay dos puntos que hemos destacado hasta aquí.
Uno es que estamos comprometidos en dar el mensaje del tercer ángel tal como está escrito. El otro es que lo mismo que al permanecer en nuestra fidelidad a los mandamientos de Dios, tenemos que dar ese mensaje del tercer ángel en contra de todo el poder que esta tierra conoce, comandado por Satanás. Y eso hace imprescindible que a fin de resistir, aunque sea solo por un instante, necesitamos un poder que sea superior a la suma de todo el poder de este mundo. Y una gran bendición consiste en que Cristo se tiene en pie y declara, estoy con vosotros, gracias sean dadas al Señor. Me gusta mucho esta forma como el pastor va concluyendo. El capítulo que hemos leído esta noche es un capítulo relativamente corto, ¿cierto? Yo creo que quedan unas 2 páginas y media para terminar el capítulo. Sin embargo, es muy interesante ver cómo el pastor Ateyos va concluyendo el mensaje y dice, bueno, sin lugar a dudas, nosotros debemos decir, es nuestra misión hoy en día, nuestro trabajo, predicar el mensaje del tercer ángel tal como está escrito, ¿cierto? Sin embargo, el segundo punto importante y vital para que esto suceda es le debemos fidelidad al Señor y Él, en contraparte, nos ha prometido su poder a nuestra disposición, ¿cierto? Para que nosotros podamos llevar a cabo esta misión que nos ha encomendado. Ahora, Él va a concluir. Veamos ahora un último punto que junto a los dos anteriores creo que agotará nuestro tiempo asignado para hoy. El Congreso ha incorporado el cuarto mandamiento poniéndolo como base y razón para una legislación dominical, pero ha ido más lejos. No ha respetado el mandamiento tal cual es. No lo ha dejado como Dios lo dio, tal cual está en la Biblia y tal como figuraba en el registro. No lo ha presentado de forma que la dirección de la Feria Mundial pueda interpretarlo, de forma que cada uno sepa por sí mismo lo que significa. El Congreso ha ido más allá, interpretando el cuarto mandamiento de forma que signifique concretamente el primer día de la semana, comúnmente llamado domingo, según las propias palabras del gobierno, pretendiendo que ese es el sábado, perdón, el sabbat cristiano, como ellos lo llaman, o el reposo cristiano, el Sabbat de la nación o el reposo de la nación. O en otras palabras, ya lo leímos, en otras partes, el Sabbat americano, lo llaman ellos. El que debiera observar y honrar esta nación y el mundo, cerrando la feria los domingos. Pregunto entonces, ¿no se trata de un acto concreto y definido del gobierno de los Estados Unidos que pone el domingo en lugar del sábado del cuarto mandamiento? Veamos algo del pasado. El misterio de iniquidad estaba obrando en los días de Pablo. Comenzaba la apostasía que después progresó. La iglesia adoptó el domingo. ¿Podía por entonces obligar a alguien a observarlo? No. ¿Podía imponer restricciones, ejercer fuerza sobre quienes guardaban el sábado del Señor, obligándolos a incorporar el domingo en lugar del sábado del Señor? Por tanto tiempo como la iglesia estuviera separada del Estado, no podía, pero quería imponer la observancia del domingo en lugar de la del sábado del Señor. Aquella iglesia apóstata pretendía que la gente reconociera y guardara el domingo en lugar del sábado, aunque sola no podía conseguirlo. ¿Qué hizo para lograr su objetivo? Echó mano del poder terrenal, se aprovechó del poder del Estado. ¿Cuánto poder ostentaba por entonces aquel gobierno en el mundo? El Imperio Romano era entonces el gran poder mundial. Por lo tanto, la Iglesia se aseguró de disponer de todo el poder del mundo y de esa forma impuso la observancia del domingo en lugar del sábado del Señor. ¿No fue mediante esa acción como logró el éxito definitivo al instituir el domingo en lugar del sábado del Señor? ¿Acaso no fue eso invalidar la ley de Dios? Tomó el sello de la ley de Dios, el corazón de ella, lo que lo identificaba a él, el sello que demuestra que él es quien es, lo quitó por la fuerza y en su lugar puso su propia marca. ¿No fue eso acaso suplantar a Dios en la mente de los pobladores del mundo? Y fue mediante ese proceder como cumplió su propósito de invalidar la ley de Dios. Se trataba de la bestia.
Aquello constituyó la bestia. Todos estos años hemos predicado que el papado ha invalidado la ley de Dios y así es. Bueno, antes de seguir, ¿no? El ejemplo es muy diciente, ¿no es cierto? Cuando nosotros que hemos estado leyendo y hemos estudiado lo que Estados Unidos estaba haciendo y leemos la forma en la que procedió Satanás a través del Imperio Romano y de esta iglesia apóstata, pues estamos leyendo literalmente lo que estaba sucediendo en estos días, ¿no es cierto? Y en ese momento, ese proceder constituyó a la bestia que la palabra del Señor profetizaba y que el propio, eh, perdón, y que la palabra del Señor anunciaba a través del apóstol Pablo que ya estaba operando en esos días, ¿cierto? Ahora, ese mismo proceder se estaba suscitando en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo tanto, no hay lugar a duda una vez más que se había constituido una imagen de la bestia. Él lo va a mencionar a continuación y va a decir, regresemos ahora a nuestro tiempo y al asunto que nos ocupa. ¿No han venido guardando el domingo por largos años las iglesias protestantes? ¿No se han venido oponiendo durante todo ese tiempo al sábado del Señor? Sí, pero no podían obligar a nadie a guardar el domingo en lugar del sábado del cuarto mandamiento. Es verdad que en cierto sentido podían imponer la observancia del domingo en los estados, pero sabemos, y así lo han reconocido todos, que cualquier esfuerzo hecho en este sentido mediante leyes estatales ha sido virtualmente anulado debido a que el gobierno nacional se oponía a ellas. Y todos sabemos bien que una de las grandes razones por las que se han forzado hasta la extenuación a fin de que el gobierno nacional se comprometa con el domingo es para conseguir que esas leyes estatales resulten efectivas. Por lo tanto, al fin de lograr su propósito de exaltar el domingo en contra del sábado del Señor, esas iglesias que hacen profesión de protestantismo tenían que apoderarse del gobierno de los Estados Unidos, del poder del gobierno, de igual forma en que la primera apostasía se apoderó del poder del gobierno romano, y lo han logrado. En el acto definido que ha marcado su logro, han apuntado al sábado del cuarto mandamiento y se han deshecho de él, instituyendo en su lugar el domingo. ¿No ha sido este acto una invalidación de la ley de Dios en toda regla? Cuando se procedió de ese modo en lo antiguo, resultó en la formación de la bestia. ¿Qué se ha formado ahora? La imagen de la bestia. ¿No ha llegado, por lo tanto, el tiempo de dar el mensaje del tercer ángel al pie de la letra? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. El Señor nos hace llegar estas palabras precisamente ahora. Tiempo es de actuar, oh Jehová. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. ¿No es acaso esa palabra la oración que el Señor ha puesto en nuestros labios en este tiempo? ¿La estáis pronunciando? ¿Estáis viviendo día tras día y hora tras hora en la conciencia de ese hecho terrible de que es tiempo de que el propio Dios actúe si es que su integridad ha de quedar preservada ante todo el mundo? Es un hecho terrible, solemne. Nos lleva al punto de que una consagración tal como la que ningún alma entre nosotros oyó jamás anteriormente, nos llama a una norma de consagración, a una devoción tal que permita que estemos ante la presencia de Dios con ese pensamiento sobrecogedor de que tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. Lo anterior nos lleva a esta pertinente confesión. Señor, ¿qué podemos hacer? Todo el poder de la tierra está dispuesto contra nosotros. ¿Qué podemos hacer frente a esa gran compañía? Sea nuestra oración como la de Josafat. Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y estaban todos en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus niños. ¿Qué nos dice ahora Joel que debemos hacer?
Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun a los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona Jehová a tu pueblo y no nos entregues al oprobio de tu heredad para que no la dominen las naciones. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Estamos comprometidos ante el Señor y ante el mundo. Dependemos de Dios, quien ama a su pueblo, quien se manifiesta en favor de aquellos cuyos corazones se vuelven hacia Él. Hermanos, a ese mismo respecto tenemos también la palabra sobrecogedora que nos viene de Australia. Es el testimonio titulado La crisis inminente. ¿Qué es lo que dice? Ha de tener lugar algo grande y decisivo y ha de suceder pronto. Si se produce una demora, quedarán comprometidos el carácter de Dios y de su trono. Hermanos, nuestro descuido o actitud indiferente pone en entredicho el trono de Dios. ¿Por qué no puede obrar? Él está dispuesto, pero ¿están dispuestos sus obreros en esta tierra? Si se produce una demora, quedarán comprometidos el carácter de Dios y de su trono. ¿Sería posible que estuviéramos poniendo en riesgo el honor del trono de Dios? Hermanos, por el amor de Cristo y por el amor de su trono, dejemos de interponernos en el camino. Y la única forma de despejar a Dios el camino es huir hacia Él. Es la única manera de dejarle vía libre y es a eso a lo que ahora nos está llamando. Estamos en este punto. El Señor nos ha dado esa oración y habiéndonosla dado, con tanto entusiasmo y confianza podemos ofrecérsela y ofrecernos a Él junto con ella. Nos ha dado la oración, nos ha dado la palabra. Tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. Aún una cosa más. Si es que necesitáramos algo más para estar seguros de que todo lo comentado es así, tenemos aquí esa palabra que se leyó el pasado sábado y que es parte de lo último que nos ha llegado de Australia. Hermanos y hermanas, dice la hermana White, ojalá pudiera decir algo que os despertara a la importancia del momento, al significado de los acontecimientos que están sucediendo entre nosotros. Os señalo los agresivos movimientos actuales encaminados a resistir la libertad religiosa. Se ha derribado el monumento recordativo de Dios y en su lugar se ha destacado ante el mundo un falso sábado. No dice que vaya a ser derribado, sino que lo ha sido ya. El testimonio que nos llegó el pasado invierno, ahora el año pasado, decía que iba a haber un gran movimiento para exaltar el falso sábado. ¿Qué dice ahora? Se ha derribado el monumento recordativo de Dios, perdón, se ha derribado el monumento recordativo de Dios, ha sido derribado, y en su lugar se ha destacado ante el mundo un falso sábado. ¿Con cuánta rapidez se está cumpliendo la palabra de Dios en estos días? Un correo nos trajo el testimonio de que iba a suceder tales y tales cosas. El siguiente constata que ya han sucedido. Un correo nos trae palabras del Señor al efecto de que se están haciendo esfuerzos para hacer tales y tales cosas. El siguiente correo nos trae palabras del Señor confirmando que ya es un hecho. Hermanos, ¿no debiéramos estar prestos a la acción en todo momento, preparados para responder inmediatamente a la palabra del Señor? En este tiempo es inadmisible cualquier demora. Busquemos a Dios de todo corazón. Los testimonios que ha leído el hermano Prescott en la hora anterior, que llevan directamente a ese pensamiento de pedirle a Dios su Espíritu Santo, no constituyen la evidencia misma de la obra, del mensaje y de todo lo que está ante nosotros. Por lo tanto, ¿no os parece que se aplica el texto que citamos anoche? El pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. Leeré ahora el párrafo completo.
Se ha derribado el monumento recordativo de Dios y en su lugar se ha destacado ante el mundo un falso sábado. Mientras las potestades de las tinieblas están agitando los elementos de lo bajo, el Señor del cielo envía poder de lo alto para hacer frente a la emergencia, animando a sus agentes vivientes para que exalten la ley del cielo. Ahora, justo ahora, es el momento de trabajar en los países extranjeros, mientras que América, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia de los hombres a fin de que honren el falso sábado. No se unen precisamente ahora para establecer el falso sábado, sino para honrar el falso sábado que se ha establecido ya y que ha sido presentado ante el mundo. Con fecha del 30 de agosto de 1882 nos llegó lo que sigue. Tras citar de Apocalipsis 3 dice: Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. El pueblo escogido de Dios ha perdido su primer amor. Sin él, toda su profesión de fe no salvará ni a una sola alma de la muerte. Imaginad que se dejara de prestar atención a toda diferencia de opinión y oyéramos el consejo del testigo fiel. Cuando el pueblo de Dios humille sus almas ante Él y busque individualmente al Espíritu Santo de todo corazón, de los labios humanos se escucharán testimonios como este registrado en las Escrituras. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces se verán rostros radiantes con el amor de Dios y habrán labios tocados por el fuego santo que dirán: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, sean esas las palabras que pronuncie todo labio en esta casa, en este instituto, en esta iglesia, antes que termine esta reunión ministerial y asamblea. ¿Acaso no ha trazado Dios claramente el camino? ¿No lo ha puesto de manifiesto mediante los eventos que están sucediendo ante nosotros, ante los que no podemos cerrar los ojos? Por lo tanto, abramos los ojos y los corazones y permitamos que venga el Señor y tome plena posesión, empleándolos como mejor disponga. Muy bien. En esta última parte, mis queridos hermanos, no he querido hacer muchos comentarios. La verdad es que es evidente, mis queridos hermanos, que el pastor A.T. Jones en esta ocasión, en la parte final, después de haber dado todas las evidencias, fue grandemente utilizado por el Espíritu Santo para hacer un llamado directo a las personas que estaban allí presentes. Sin embargo, ese llamado es un llamado directo también para nuestras propias vidas. Es un llamado directo. Necesitamos una consagración como nunca antes. Necesitamos colocarnos de parte del Señor. No podemos dejar que el nombre del Señor sea pisoteado por nuestra negligencia ni por nuestra falta de disposición. El Señor es tiempo de que actúe. Sin embargo, en esta tierra tiene sus agentes. Y si nosotros como sus agentes no estamos dispuestos a que el Señor actúe a través de nosotros, pues realmente estamos haciendo un gran mal al nombre del Señor y a su verdad. Mis queridos hermanos, no quisiera hacer más comentarios al respecto, sino que pudiéramos finalizar con una oración y con este llamado solemne que el Espíritu Santo hace a nuestras vidas hoy. Así Hijo, que, para final, ¿sí? hijo, quisiera de pronto que antes que oráramos, de pronto dar la opción de que algún hermano haga un comentario, un aporte. Y yo sencillamente puedo decir, hijo, que nos vamos a olvidar de 1893 y vamos a aplicar este mensaje para nosotros hoy, porque 1893 es pasado. Y lo que sucedió allá está sucediendo con más de 132 años de progreso. Entonces, creo que
nosotros nos tenemos que apropiar de este mensaje. Y el hermano Jones hasta ese momento era fiel. Y quizás él no fue inspirado por Dios, pero sí fue iluminado por Dios por el Espíritu Santo para escribir y sentir lo que sintió. A nosotros nos corresponde apropiarnos de este mensaje, definitivamente. Y él tiene mucha razón. Es hora de darle lugar al Espíritu Santo para que nos use para dar el fuerte pregón. Aquí no hay otro mensaje que predicar. El mensaje de si alguno adora a la bestia y recibe su marca, él también vivirá, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, mm, creo que vale la pena, ha valido la pena eh, escuchar, leer, quizás mis hermanos, sin temor a equivocarme, quizás muchos de nuestros hermanos, muchos de nosotros mismos, nunca leímos este mensaje, pero gloria a Dios porque ahora lo estamos leyendo, lo estamos entendiendo, lo estamos haciendo llegar a nuestros hermanos fieles en toda nación. Apropiémonos de este mensaje. Es la hora de, de dejar que Dios actúe a través del Espíritu Santo en nosotros. Consagrémonos 100% a la obra del mensaje del tercer ángel porque es el tiempo de que el Señor actúe a través del Espíritu Santo. Muy pronto esto ya pasará. Muy pronto se terminará de dar el mensaje del tercer ángel y el fuerte pregón. Muy pronto se cerrará la gracia. Y nosotros ahora somos privilegiados en vivir en este tiempo. Veo que mi hermana Ángela ha abierto el micrófono. Hermanita Ángela, adelante, por favor. Sí, hermano, buenas noches, mis hermanos, el Señor los bendiga. Sí, en ese entonces el pastor Atellón dio un mensaje muy solemne y hace 130 años él lo dio. ¿Qué se diremos ahora, mis hermanos, que estamos a las puertas de que se dicte el decreto definitivo? Porque ya desde ese entonces se comenzó a formar la imagen de la bestia, con todos los avances que han ocurrido y que el hermano Carlos mes a mes nos pasa el reporte, nos da este informe. ¿Qué tendríamos que estar haciendo ahora? El mensaje de nosotros ahora debe de ser mucho más solemne que el que dio Atellón, porque él en ese entonces era fiel, como siempre hemos hecho la aclaración. Nos da mucha tristeza que Atellón haya entrado en apostasía, pero sabemos que el Señor lo utilizó, o sea, lo iluminó para dar este mensaje y también para que quedara para nosotros en estos últimos tiempos. Entonces, el mensaje de nosotros ahora, el mensaje solemne, el llamamiento ahora debe de ser muchísimo mayor que el que dio Atellón, porque ya han pasado 130 años y nosotros estamos a las puertas ya de la ley dominical. Gracias, hermanos. Muy bien, muchas gracias, hermana Ángela, por su intervención. Yo quisiera entonces que finalizáramos. Voy a pedir el favor a mi papá que nos despida en oración para finalizar el estudio de esta noche. Muy bien, hermanos, entonces vamos de rodillas para darle la honra y la gloria a Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, qué gozo, Señor, es podernos arrodillar en esta noche para suplicarle el perdón de nuestros pecados. Padre, perdone porque muchos de nosotros hemos estado ignorando este mensaje. Quizás para muchos nunca habían leído tales líneas como las que hoy hemos leído. Gracias, Señor, por hacernos llegar a este tiempo, para esta hora,
el mensaje que hemos de proclamar al mundo con tu poder, Señor. Ayúdanos, Padre, quita de nosotros todo obstáculo, todo lo que esté impidiendo consagrarnos 100% a tu obra y al mensaje del tercer ángel y al fuerte pregón. En tu palabra dice que es hora de actuar, oh Jehová, porque se ha invalidado tu ley. Ahora que se ha colocado un falso sábado en lugar del verdadero reposo del séptimo día, ahora que básicamente Satanás ha traído a sus secuaces unidos los poderes de la tierra al sistema papal, a Estados Unidos, al Foro Económico Mundial, a las religiones, a las iglesias caídas. Todo el mundo se ha puesto en armonía y ha sido instruido en cuanto al domingo. El mundo está preparado para recibir la marca de la bestia, pues la imagen se ha formado ya, Señor. Padre mío, ahora que estamos básicamente a días de iniciar la obra satánica a través del presidente Donald Trump, a través del proyecto 2025, a través de un trabajo internacional que hace el representante de Satanás en la tierra, el Papa Francisco. Señor, ayúdanos a consagrarnos a tu obra, Padre mío. Trae obreros fieles, Señor, consagrados, personas que valoren este mensaje y el tiempo tan solemne, profético en el que vivimos. Te ruego, Padre mío, que te encargues de nosotros, te ocupes de nosotros, que desbarates todo plan que Satanás esté trayendo a nuestras vidas para hacernos tropezar o caer. Padre mío, ha llegado el tiempo donde nosotros debemos vivir el mensaje del tercer ángel, hacer planes decisivos con sabiduría del cielo, elegir lo correcto. Líbranos de todo mal, Señor. Embárganos con ese mismo sentir, Señor, de buscar la verdad, de predicarla. Ayúdanos a ver, Señor, en los acontecimientos de la historia el cumplimiento profético para este tiempo. Ayúdanos a despojarnos de planes terrenales. Ayúdanos a poner los ojos, Señor, en solamente en el verdadero Cristo y su mensaje. En esta noche aquí están sus hijos, Señor, para quienes pido bendición. Pido perdón por nuestros pecados y le ruego, Padre mío, que a partir de hoy nuestra vida sea diferente, Señor. Hemos escuchado un mensaje del cielo, un mensaje muy solemne. Ayúdanos a abrazarlo, a entenderlo, a compartirlo y danos amor por esta verdad, Señor, y permítenos seguirlo difundiendo. Gracias, Señor, por amarnos. En la justicia de Cristo pedimos perdón por nuestros pecados. Suplicamos que nos dé una noche tranquila, que nos bendiga, Señor, y que nos permita dormir en paz. Bendición para mis hermanos, donde quiera que estén, aquellos que van a escuchar también este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén.